RTP. Ya 8:14 de la mañana, don Ramón a esta hora nos acompaña ya vía Zoom. Está con nosotros el ingeniero Alex Alcíbar, él es exgerente general del Banco Nacional de Fomento. Vamos a hablar sobre el impacto comercial del 30% del arancel impuesto a Colombia en el sector agropecuario del país. Bienvenido a la mañana en RTP, esto es parte de esta tensión diplomática que hay entre ambos países. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días a todos los oyentes y quienes también nos ven a través del internet, a través de los medios de RTP, una radio de gran prestigio nacional. Y un saludo pues en especial a don Ramón Sonejón de Murrieta y a todos los que hacen RTP. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. Sí. Ahí tiene la primera pregunta, ingeniero, sí, de parte de mi compañera. Adelante. Sí. Sí. Bueno, realmente este tipo de medidas, primero hay que tratar de explicárselas, ¿no? Desde el punto de vista del Ecuador y definitivamente el cultivo de la hoja de coca es algo que viene creciendo muy fuertemente en Colombia. Yo recuerdo que cuando estuvo el expresidente Uribe, el cultivo bajó, se lo controló hasta 58.000 hectáreas, con todos los cuestionamientos que había también por la aspersión de glifosato y todos los problemas que eso llevaba, pero se había disminuido el cultivo de la hoja de coca, que no es un cultivo nativo tampoco ni acostumbrado en Colombia. Y ahora eso pues se ha disparado, hay cifras que hablan de 250.000, 260.000, hasta 300.000 hectáreas. Y eso pues conlleva una consecuencia lógica que es el procesamiento de esa hoja de coca para la obtención de este alcaloide ilegal que es la cocaína, que tiene abrumado pues parte del problema de seguridad que tiene la República del Ecuador y que en algunas partes pues ya sobrepasa al propio Estado colombiano en el sur del país y también desplaza a sus grupos delictivos y sus organizaciones criminales hacia el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista hay un problema. Quizás la solución o la medida de presión que utiliza el gobierno ecuatoriano hoy no es la más adecuada, porque allí, pues, sobre todo sectores como la agricultura se convierten en daño colateral y ese es el problema en esta situación. Vamos a tener esta subida de aranceles afecta a muchos sectores de la agricultura ecuatoriana. Por ejemplo, nosotros exportamos, tenemos una cuota de hasta 106.000 toneladas, hemos estado exportando más o menos 50, 60.000 toneladas regularmente, que es el excedente que tenemos en producción de arroz en el país. Colombia representa el 99% de ese mercado para el excedente de arroz. Y ahora pues nos vemos abocados a ver qué se hace con eso. Estamos a inicios de época de siembra. Mucha gente ya sembró. Hay suelos, y usted lo conoce, pues don Ramón, como un experto en la cuenca del Guayas, donde más se cultiva arroz en el país, que ya la gente se lanzó a la siembra. Quizás esto va a tener consecuencias, y las va a tener porque también afecta, y lo voy a mencionar a continuación, el tema de los insumos. Van a poner menos insumos, menos fertilizantes. Hay miedo, hay incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar al final de la cosecha y vamos a tener quizás un excedente en el mercado. Ya los arroceros se vienen quejando del precio del arroz que no se lo viene respetando y vamos a tener estas consecuencias seguramente para la cosecha, que quizás también incluso estamos todavía temprano en la época de siembra de invierno. Quizás mucha gente va a tener una menor producción o sencillamente no va a sembrar, aunque lo más probable es que su paquete de insumos lo vaya a disminuir y eso va a reducir la productividad y eso va a tener consecuencias de menor producción y posiblemente una escasez al final de la cosecha y vamos a tener pues en verano. Ahora, este tema del excedente, pues, de los aranceles, de la guerra arancelaria que se ha armado, yo espero que sea nada más que una medida de presión, que se sienten los gobiernos a conversar, porque a su vez, Colombia también, pues, tiene una afectación enorme en sus exportaciones. Casi un tercio de los insumos que usa el Ecuador provienen de Colombia. Estoy hablando de agroquímicos, de herbicidas, insecticidas, productos veterinarios de uso de medicina veterinaria y fertilizantes. Entonces vamos a tener ahí o tenemos potencialmente un problema de incremento de precios
que también va a ser reflejado pues en la disminución de estos insumos o el encarecimiento de los mismos. Adelante, César. Sí. Para nuestra audiencia, ¿qué tipos de insumos en específico, ¿no? Y a qué sectores de la producción agropecuaria realmente afectaría esta medida que pronto entrará en vigencia, a menos de que se sienten los gobiernos a conversar? Sí, buen día, César. En realidad, la afectación es muy amplia porque esto también incluso afecta sectores que todavía no he mencionado. Tenemos nosotros una exportación amplia, por ejemplo, en los que son paneles de madera. Incluso estaba leyendo como curiosidad que gran parte, casi el 40% de todos los insumos de palitos de helado y cucharitas de madera de helado de Colombia se elaboran en Ecuador. O sea, ahí tenemos realmente sectores que no los vemos, pero son parte de nuestra economía. No se diga el comercio transfronterizo y no se diga pues este tema que lo que va a despertar en ambos lados de la frontera es realmente el problema del contrabando, porque es una frontera tan amplia, con tantos pasos irregulares, que va a ser muy fácil pues todo este transporte de mercancías de forma irregular, donde pierden los dos estados porque no va a haber recaudación de ningún tipo y esto se va a fomentar. Pero volviendo al mayor interés de la pregunta, el sector arrocero, por ejemplo, es uno de los principales potenciales víctimas de esto. El sector agrícola en general, por la cantidad de insumos que se importan desde Colombia, que alrededor de 150 millones de dólares se importan en insumos, que si eso lo llevamos a precio de venta al público y lo llevamos al 30% de aranceles, pues seguramente va a tener una afectación importante en los precios de insumos. Y insisto, son prácticamente un tercio de los insumos que importa el Ecuador. Estamos hablando de una gama amplia de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas y también de fertilizantes y productos médicos veterinarios. Que Colombia pues tiene una enorme industria en ese aspecto, una industria de manufactura enorme de medicamentos veterinarios y todos los insumos agropecuarios que acabo de mencionar. Cambiando de tema, ¿cómo es la política agrícola después de 2 años del gobierno del presidente Noboa? Bueno, realmente yo lo haría un poco más amplio. Aquí realmente normalmente se cambian de equipos ministeriales, pero básicamente el discurso en muchos sentidos sigue siendo el mismo y ese es un problema para el país. Yo soy de los que creo que el Ecuador tiene que ver distinto la estrategia agropecuaria integral en su conjunto. Hay que ver el bosque y realmente en eso pues todavía hay situaciones que son muy complicadas para el país. Es indispensable en esto pues no dejar de mencionar que el país tiene 30% de desnutrición infantil crónica, cuando nuestros vecinos, Perú y Colombia, Perú tiene el 12%, Colombia tiene el 13%. Entonces, eso simplemente nos refleja que algo estamos haciendo muy mal en el país. Y eso pasa por el tema de la seguridad alimentaria del Ecuador. Tenemos que enfocarnos en producción de proteína animal. El propio Estados Unidos en este momento lo está haciendo un giro estratégico hacia fomentar el consumo de proteína. Y el Ecuador también debe hacer lo propio. Aquí cambian los equipos ministeriales, le hacen unas consultorías muy lindas, con unos eventos internos y toda la promoción. Y ojo, no estoy hablando de ningún ministro en específico. Tengo directos amigos que han llegado a ese cargo, colegas míos inclusive, los dos últimos. Pero sobre todo lo que le quiero mencionar es que este giro de estrategia debe orientarnos hacia producir más proteína animal. Debemos un poco darnos cuenta de la realidad. La realidad es que el Ecuador no es competitivo en la producción de maíz, por ejemplo. Nos desesperamos y sacamos las estadísticas de Ecuador este año es autosuficiente en maíz. Y cuando vemos el agregado no lo es, porque si tenemos esa cantidad ese porcentaje alto de desnutrición infantil crónica, cuando nos vemos y vemos la estadística y vemos que el ecuatoriano promedio no consume ni 20 libras de carne al año, que no llegamos a los consumos, tenemos una brecha de consumo de proteína animal con nuestro vecino del sur, con el Perú. Realmente vemos que hay un problema de estrategia agropecuaria que hay que abordarlo con otra óptica, con otra... ¿Cuál sería esa óptica?
enfocarnos en la producción, irnos hacia, salir de un poco de esta caja del maíz y el arroz, aunque el arroz debe ser un sector competitivo, yo algún momento le decía a los arroceros de la zona de Daule, que son mis amigos, decía, bueno, yo sueño con un Ecuador que produzca y que exporte 1 millón de toneladas de arroz, como lo hace el Uruguay. Uruguay tiene 150.000 hectáreas, no consume mucho arroz por la dieta de los uruguayos, pero ellos exportan 1 millón de toneladas de arroz. Ecuador apenas, en el mejor de sus años, ha exportado 100.000 toneladas y deberíamos nosotros ser un actor importante en la exportación de arroz. A su vez, en el tema de la cadena maíz-soya, el Ecuador debe enfocarse más en fomentar la producción pecuaria, que es parte de esa cadena de maíz y soya, que comienza con maíz y soya, pero termina en la producción de pollo, de cerdo, de carne vacuna y productos lácteos. Entonces, hacia eso debe ir el Ecuador, como ya lo está haciendo Chile, como lo está haciendo Perú, donde usted al por mayor encuentra carne de cerdo de $1, por ejemplo. Que eso aquí en el Ecuador sería impensable, porque nosotros tenemos una estructura de costos alta y debemos también, pues, salir de esa lotería, porque esa lotería, mire, yo siempre le he dicho a mis paisanos en Manabí, que acá siembran con escopeta, porque por la cantidad de lomas que hay, el tema agrícola, y sembrar maíz a mí me desespera cada invierno, y cada vez que voy pues en esa vía Puerto Viejo Guayaquil, que es la vía que más circulo, veo que están quemando, que hay estas quemas que nadie las controla, y luego están con la esperanza de que caiga un buen invierno para sembrar maíz. Y eso realmente es una cosa complicada, porque en los años buenos no hay menos problemas, pero eso es lo que ha desembocado en los altos niveles de pobreza y de miseria que en muchos sectores del campo existen en este momento. Ingeniero, ¿qué planes a largo plazo, como políticas de Estado, más allá de un gobierno como tal, se deberían implementar o se podrían elaborar justamente para fomentar y hacer crecer este sector productivo? Sí, este es un sector que tiene que crecer, porque lamentablemente la humanidad, el crecimiento poblacional sigue. Apenas en 24 años, 2050, se espera que existan 10.000 millones de personas en el mundo. El Ecuador tiene un enorme potencial productivo para abastecer gran parte del continente, por lo menos, y ofrecer una cartera de producción de alimentos importante. Más aún, el Ecuador tiene una ventaja estratégica enorme, que es su balance hídrico. El balance hídrico, la cantidad de agua que nosotros tenemos para producir, es algo que realmente siempre ha sido motivo de envidia de nuestros vecinos. Mire, la producción agrícola en Chile cada día se complica más por la situación hídrica. En Perú mismo tienen que hacer inversiones enormes, y las están haciendo, para mejorar su producción agropecuaria. Ecuador tiene más fácilmente acceso a ese recurso hídrico, y tiene que Ecuador pues comenzar a desarrollar sus herramientas para tener mayor productividad. La productividad en Ecuador en general es baja en casi todos sus cultivos, desde el propio arroz, que no llegamos ni a las 5 toneladas por hectárea, en maíz incluso. Nosotros hemos perdido cultivos. Mire, está este tema de los transgénicos, que es un asunto muy complicado, que yo creo que no alcanzaría el tiempo para comentarlo, porque es un tema muy técnico, que lastimosamente se ha politizado demasiado. Pero lo que le puedo decir es que, por ejemplo, no hay nada que nos impida, por ejemplo, producir algodón transgénico en este momento. Deberíamos tener 50.000 hectáreas de producción de algodón desde la zona de Pedro Carbo, en Guayas, hasta la zona de Tosagua, en Manabí, por ejemplo, hasta Jama, Pedernales, que eran cantones algodoneros. Ahí hemos perdido, y estamos importando cerca de $200 millones en fibras de algodón, cuando deberíamos exportar. Y sobre todo darle una fuente de empleo a muchas personas que en estas zonas que acabo de mencionar, donde la pobreza se ha incrementado a niveles terribles en estas últimas décadas desde que se dejó de sembrar algodón. Entonces, solamente para darle estos ejemplos, ¿no? de que hay potencial. Ingeniero Alex Alcíbar, le agradecemos. Son 8 de la mañana, ¿con cuántos minutos? Con 28. 28. Ya mismo cerramos. Un abrazo y una gran mañana. Gracias por su aporte. Muchísimas gracias, y muchas gracias nuevamente a todos. Gracias por su aporte. Dios los bendiga. Muchas gracias. De igual forma. RTP